Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Le voy a pedir el favor a mi hermana Irma que en el dulce nombre del Señor Jesucristo presente este tiempo al Señor dándole toda la gratitud a Él, porque si no fuera por Él no estaríamos reunidos con certeza. Entonces, Irma, por favor, oremos y le damos gracias al Señor. Amén. Dios bendiga a mis hermanos, mi pastor. Bendiciones. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, por una nueva clase, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, por mi pastor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por lo que estamos aprendiendo con él. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Grande y poderoso eres tú, mi Rey. Gracias, Señor. Maravilloso eres tú, Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Padre Santo. Bendito sea, Señor Jesús. Maravilloso eres tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, continuamos con el tema del estudio de Hebreos que nos ocupa los días miércoles. Hoy bajo el título El sacerdocio perfecto. Es el título para esta noche, el sacerdocio perfecto. En el marco del tema general que es superando lo mejor. Ese es el título para todo el estudio de Hebreos, superando lo mejor. Y hoy, el sacerdocio perfecto. Encontramos hoy varios aspectos interesantes en un tema que es muy particular, dignificante, lleno de gracia, sumamente interesante, apasionante, y que cuando uno lo estudia un poquito más a fondo, queda realmente conmovido y motivado. Y permítame agregar a lo anterior, en ese desarrollo del preámbulo, que la epístola a los Hebreos, recordemos, fue escrita a una comunidad de creyentes. Creyentes judíos, que se distinguían en aquel entonces porque estaban enfrentando una persecución terrible. Y esa persecución los había llevado a un estado de desánimo. Estaban realmente confrontados, estaban presionados y muy tentados a dar marcha atrás, a abandonar los postulados del Evangelio, esa relación con Cristo, para regresar a las sombras y rituales familiares del judaísmo. Pero el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, presenta un argumento, por decirlo de alguna manera, interesante, magistral, asimismo apasionado, pero de gran verdad, una verdad absoluta. La primera parte del argumento del autor de Hebreos es absolutamente devastador contra todo aquello que pretendía desengañar a los creyentes, porque el autor de Hebreos presenta a Jesucristo como superior en todo sentido. Él es superior a los ángeles, a Moisés y al mismo sacerdocio levítico. En consecuencia, cuando hablamos de la superioridad de Jesucristo en el sacerdocio levítico,
nos está invitando el autor de Hebreos y nos está guiando el Espíritu Santo a entender la perfección del sacerdocio de Cristo. Y no como un contexto o un ejercicio de aprendizaje teológico. De ninguna manera. Esto se constituye en un ancla que asegura nuestra fe, la afianza. Mire, un teólogo conocido, John Piper, o John Piper, como lo dicen en inglés, dice esto. John Piper dice esto, hablando del tema. La supremacía de Cristo es el punto en el que el universo entero se mantiene unido. Si Él es secundario, todo es secundario. Con esta perspectiva analicemos el sacerdocio perfecto, o sea, la supremacía de Jesucristo lo sustenta todo, lo mantiene todo en el orden correspondiente. Él no puede estar en segundo lugar. Él es primero. Pero más que primero, Él es preeminente. Y más que primero y preeminente, Él es absolutamente prioritario para todos nosotros, para toda la creación. Él es el Señor, el soberano. Dicho esto, le voy a pedir el favor a mi hermana Joyce, con las buenas noches, que leamos Hebreos 5 del 1 al 10. Hebreos 5 del 1 al 10. Vamos todos allí, a Hebreos 5 del 1 al 10. Entonces, Joyce, con las buenas noches, por favor, nos lees Hebreos 5 del 1 al 10. Aleluya. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Bueno, Hebreos. Dame un segundito que estoy llegando a Hebreos. Dios mío, se me perdió. Pero sí está ahí, seguro que está ahí. Seguro. Menos mal, sí está, sí. Ya. Bueno. De hecho, está en el Nuevo Testamento, seguro. Señor. Hebreos, pastor. 5 del 1 al 10. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice lo siguiente, Hebreos 5 del 1 al 3, ¿sí? Al 10. Perdón, al 10. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Interesante lectura. Y empieza el segmento leído por Joyce. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Te voy a pedir el favor a Joyce, si tiene opción de una versión alterna, que nos lea ese versículo 1 en una traducción alterna. Joyce, ¿tienes ahí a la mano una versión alterna? Amén, mi pastor. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Saludos a Juan. Sí, señor. Claro que sí. ¿De Hebreos, mi pastor? 5:1.
Ok, la tengo en TLA. Adelante. Dice la palabra de Dios. Dios elige a los jefes de los sacerdotes para que ayuden al pueblo y para que presenten las ofrendas y sacrificios, para que Dios los perdone. Y como a esos sacerdotes también les resulta difícil obedecer a Dios, pueden mostrarse pacientes con los ignorantes y pecadores. Ay, mi pastor, leí hasta el 3. Tranquila, tranquila. Ok, gracias. Perfecto, tranquilo. Ok. Bueno, estamos hablando inicialmente de unas características, perdón, de unas características que son indispensables en el sacerdocio levítico. Y esto lo establece claramente el autor en los versos 1 al 4. Dios ha dado un orden a su pueblo y ha establecido una manera para que sea el pueblo presentándose ante él. Y el pueblo tenía la forma de presentarse ante él por medio de un delegado, de una persona establecida por Dios, no por el pueblo, por Dios, para que representara al pueblo ante él, el sacerdote. Y aquí hay una serie de características muy interesantes a considerar. Inicialmente veamos los requisitos indispensables que la Escritura nos enseña sobre el sacerdocio levítico. Allí hay que concentrarnos inicialmente para desarrollar el tema y poder comprender mucho mejor el sacerdocio eterno y perfecto de Jesucristo y la condición de sacerdotes de nosotros como creyentes. Entonces, ubiquémonos allí en esos requisitos indispensables de ese sacerdocio levítico. Y es como el estándar del antiguo pacto que Dios ha dado a los hombres, en este caso a su pueblo. Y no lo está validando como un fin en sí mismo, sino para usarlo como un telón de fondo para que resplandezca más la gloria de Cristo. Porque aquí se va a ver cómo se proyecta todo hacia Jesucristo. Es interesante ver cómo todos estos hechos prefiguran y van moldeando lo que después se revelaría totalmente en Jesucristo. El primer aspecto que la palabra nos presenta aquí es que es una persona con la humanidad sensible para representar a su pueblo. Un ser que se identifica con la sensibilidad y necesidad de su pueblo. En otras palabras, ser uno con la humanidad a la que representa. Identidad, unidad, humildad, entrega, consideración. Ser uno con la humanidad a la que representa. Y eso claramente lo establece el verso 1. Porque todo, dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Miren, tomado de entre los hombres, dice el verso 1. Todo sumo sacerdote, porque todo sumo sacerdote, no hay exclusión, todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Esto es muy importante entender. Todo sumo sacerdote, no hay excepción, tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres por Dios para que esté ante Dios. En otras palabras, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente lo dice así. La Nueva Traducción Viviente habla de este pasaje en estos términos. Todo sumo sacerdote es un hombre elegido. Nueva Traducción Viviente, estoy leyendo 5.1. Todo sumo sacerdote es un hombre elegido para representar a otras personas en el servicio a Dios. Es un hombre elegido
para representar a otras personas en el servicio a Dios. Entonces, aquí estamos viendo algo esencial. Esa persona escogida por Dios expresaba solidaridad con el pueblo. Punto número 1, esencial. Solidario con su pueblo. Esto porque es una persona tangible del pueblo, conocido. No era una persona fantasmal por allí que apareció de la nada, no. Se veía, tomado entre los hombres. Y tenía que ser un hombre para poder actuar eficazmente en nombre de los hombres. Un hombre escogido por Dios para actuar en la eficacia que Dios entrega en nombre de los hombres, en representación de los hombres. Ahora, esta humanidad de la persona que se identificaba con los suyos era la base que le daba solidez para mediar. Él entendía a su pueblo, convivía con su pueblo, hacía parte de su pueblo, conocía la historia de su pueblo, conocía a Dios, sabía de Dios, conocía la Escritura. Y esto es una prefigura, no figura. No he dicho que sea una figura, antes de, prefigura asombrosa, pero muy impactante de la encarnación. Donde el eterno Hijo de Dios se hizo hombre para poder ser nuestro representante perfecto ante el Padre en la cruz del Calvario. Miren aquí cómo se va desarrollando ese símil y esa proyección hacia Cristo. Ese sumo sacerdote debía identificarse con los hombres para presentarse ante Dios en favor de los hombres. Jesucristo, Hijo de Dios, se encarnó, se identificó con los hombres para representar a los hombres ante Dios en la cruz del Calvario. Número 1. Número 2, o B, como lo quiera llamar. Debía ofrecer sacrificios por el pecado. El mismo verso 1 lo cita. Ahí dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Había una causa para todo esto, la necesidad de actuar contra el pecado, de hacer algo por los pecados que se ejecutaban. Y entonces Dios demandaba sacrificios. Pero no todo el mundo podía hacerlos. En el orden de Dios había alguien que debía hacerlos. Y ese sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios por el pecado. Ahí dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Por los pecados. Ofrendas y sacrificios por los pecados. La función central era expiatoria. Expiación. Tapar el pecado. Porque el pecado no se borraba, no se quitaba, se tapaba, se cubría. Se habla de ofrendas, regalos o tributos, como las ofrendas de los granos, por ejemplo. Ofrendas en amor, en obediencia, como tributo de alabanza y de oración. Pero lo más interesante aquí es el contexto del sacrificio. Sacrificios cruentos por el pecado. Esa palabra sacrificios viene del griego tisias, que quiere decir sacrificios cruentos por el pecado. ¿Por qué cruentos? Había una muerte, un derramamiento de sangre. Estaba operando el sistema sacrificial.
donde un noble animal, perfecto, cumpliendo unas condiciones y requisitos dados por Dios, era sacrificado. Siguiendo el parámetro que Dios había establecido en Edén, cuando cubrió a Adán y Eva, quitándoles las hojas y poniéndoles lo correspondiente a la piel de los animales sacrificados, proyectándose a la obra de la cruz. Cada animal sacrificado en estos rituales, cada corderito, cada palomino, cada animalito inocente sacrificado allí, con ese sacrificio emitía un grito solemne: la paga del pecado es muerte. Que es lo que cita justamente Romanos 6:23. Justamente eso dice Romanos 6:23. Se prefiguró totalmente por Dios mismo, se estableció y se direccionó en Edén. Se ejecuta perfectamente durante esta dispensación de la ley, se concreta en Jesucristo y termina todo con el sacrificio perfecto de Jesucristo. Había un inocente sustituyendo al culpable. Un inocente sustituyendo al culpable. No se nos olvide eso. Un inocente sustituyendo al culpable. Sin embargo, la misma escritura nos dice ahí en Hebreos que la sangre de toros y machos cabríos nunca podía quitar el pecado realmente, no lo podía eliminar. Eso está allá en Hebreos 10:4. Vamos un momento a Hebreos 10:4. ¿Cómo dice Hebreos 10:4? Un voluntario que lo lea rápidamente. Hebreos 10:4. ¿Quién dijo yo? Javier. Amén, mi pastor. Adelante, adelante. Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Dice Hebreos 10:4 en la palabra del Señor: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Claramente aduciendo esto a estas acciones en el Antiguo Testamento. Claramente señalando la obra perfecta de Jesucristo. Con claridad absoluta. Un sustituto inocente. No podían quitar el pecado. Solo lo cubrían temporalmente porque había que volver a realizar otro sacrificio. Y Dios tenía un punto final para que se suspendiera esa reiterada acción de sacrificios con el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Si avanzamos al verso 2, hay de Hebreos 5. El verso 2 nos dice, vamos a considerar verso tras verso. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, ojo. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Yubicet, ¿cómo dice ese verso 2 en una versión más contemporánea? ¿Y pasa, me puedes repetir el libro? 5.2, Hebreos. 5.2. Estamos en el capítulo 5 de Hebreos. 5.2. El versículo 2 del capítulo 5. En Nueva Traducción Viviente Sí, puede ser. dice lo siguiente. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Amén. Amén. Fijémonos. Es como cualquiera de nosotros. No es un ser, mejor dicho, excepcionalmente perfecto, no, como cualquiera de nosotros escogido por Dios. Y está llamado a actuar con paciencia, con compasión nacida de la propia debilidad,
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de debilidad, la frágil condición humana. Este verso en Nueva Traducción Viviente dice, Nueva Traducción Viviente NTV, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades, o sea, como cualquiera de nosotros. O sea, este sacerdote debía tratar con moderación a los pecadores, con respeto y consideración a los pecadores. Y esa moderación, ese trato, desde el original griego describe una respuesta controlada y empática, amable, formal. O sea, no se trata de ser indiferente, evidenciar rechazo o ser agresivo, dándoselas de muy santo versus a alguien que ha cometido un error. No. Hay que ser considerado. Hay que pensar que uno mismo puede caer. De ahí la palabra dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Y de dónde salía esta amabilidad o esta empatía? Porque el mismo hombre escogido tenía su lucha constante con el pecado. Tenía su propia debilidad y debía luchar también por él mismo. Entonces, así como él se entendía en sus constantes debilidades, debía entender al pueblo en sus propias debilidades. Identidad. Comunión. Mire cómo Dios es tan sabio y perfecto en sus acciones. Y Dios actúa en soberanía, estando en control, y establece un hombre también con debilidades, pero ungido por él, llamado por él, puesto por él. Esa compasión, por tanto, miren eso que es tan interesante, esa compasión que expresaba el sacerdote es la de un pecador hacia otro pecador realmente. La compasión de un pecador hacia otro pecador. Y ese es un mensaje clarísimo hacia cualquiera de nosotros. Nosotros nos equivocamos, cometemos errores, pecamos. ¿Cómo tratamos a los hermanos que también tienen debilidades, cometen errores y pecan? Nos sentimos tan santos, super santos, que ni los miramos. Nos sentimos tan especialmente santos, super santos, ultra santos, que no perdonamos. Nos sentimos tan mega santos, ultra mega santos, que generamos distancia y no queremos ni mirarlos. No, hermano. No. Ese no es el mensaje. Porque el amor de Dios y la compasión de Dios nos llama a extender nuestra mano a quien ha caído para ayudarlo a levantar. Y esto contrasta radicalmente con la compasión de Cristo. ¿Por qué? Porque la compasión de Cristo no nace de una experiencia con el pecado, nunca, porque Cristo no pecó. La compasión de Cristo nace de un amor perfecto. La compasión de Cristo nace, repito, de un amor perfecto que es el amor de Dios. Y su identificación, su identidad con la condición del sufrimiento humano, pero sin haber pecado. Por eso Él vino y se hizo hombre, se encarnó. Esta situación del sumo sacerdote, de ese sacerdote, por ser humano como nosotros, un hombre sujeto a pasiones, como lo dice Santiago,
nos conduce a entender que él necesitaba expiación por sí mismo, tal y como lo dice el verso 3. El verso 3 dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, mire, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces el sacerdote estaba llamado a entender que él mismo era pecador y que él debía ofrecer primero por él para después ofrecer por el pueblo. Entonces necesitaba expiación para sí mismo. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Esa parte A del verso 3, en una versión traducción viviente, estoy tomando ahí de traducción viviente todas estas versiones, dice, debido a esa debilidad, o sea, a la condición humana, está obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Ojo, está obligado a, porque no es perfecto. No es perfecto. Y si no hiciera esto por sí mismo, no podría actuar en favor del pueblo. Mire, este es un punto de máxima fragilidad para el sacerdocio levítico. Es un asunto crítico. Es un momento crítico. Porque en el día de la expiación, lo que se llama Yom Kippur, en el día de la expiación, y que de hecho ese Yom Kippur es el acto más solemne en el calendario judío. En el día de la expiación, el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo a representar al pueblo hasta no haber ofrecido primero un sacrificio por sus propios pecados. Alguien que lea Levítico 16:6, por favor. ¿Quién lee Levítico 16:6? A ver, un voluntario, por favor. ¿Quién dijo amén? ¿Nadie? ¿Entonces lo leo yo? Bueno. Levítico 16:16. Amén. Adelante, ¿quién dijo amén? Adelante. Levítico 16, verso 6. Sí. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Amén. Amén. Por él mismo inicialmente. Mire, el pastor que partió hace poco, John MacArthur, todos sabemos que hace poco murió. Él escribió esto en torno al tema. Un sacerdote pecador, ofreciendo un sacrificio animal imperfecto en un tabernáculo terrenal, solo podía proveer una limpieza ceremonial temporal, porque era imperfecto. Imperfecto. Es que consideremos esto, dimensionemos esto. Trate de imaginar esto. Un mediador que necesita él mismo mediación. Porque el sacerdote es un mediador entre el pueblo y Dios, pero él mismo necesita una mediación. Entonces ahí hay una clara evidencia de la insuficiencia de este sistema y de la necesidad de un mediador perfecto, de un sacrificio perfecto y no recurrente. Hoy estamos los pastores en cabeza de una congregación. En gran medida los pastores representamos a esa congregación ante Dios. Sin ser exactamente igual a lo que estamos señalando, pero tenemos una responsabilidad espiritual. Pero lo que sucede hoy por hoy es que no todos los pastores son conscientes de la responsabilidad de estar limpios ante Dios, sin mancha
y sin pecado. Y así, en esa condición inapropiada, ministran, olvidándose que aunque la congregación no los vea, Dios sí los ve. ¿Por qué para el sumo sacerdote era tan importante oficiar por él primero y después por el pueblo? Porque si se atrevía a entrar al lugar santísimo impuro, perecía. La consecuencia era la muerte. Hoy no, pero casi. Estamos llamados a ser conscientes, porque tal vez tengamos que darle cuentas, o tal vez no, vamos a darle cuentas al Señor de todos esos actos irresponsables que a veces podemos llegar a cometer. Para poder oficiar todo esto que estamos señalando hasta la presente, la persona no se podía autodesignar, no se podía proponer, aquí no había una convocatoria pública. Aquí no había un llamado de ¿quién quiere servir como sumo sacerdote? Pasen sus hojas de vida. No. Vengan acá y envíen un currículum a ver quién clasifica. Vamos a hacer un examen. No. Háganos conocer sus calificaciones, sus cualidades, sus aptitudes, conocimientos, etc. No. Era designado por llamado divino. Atención, designado por llamado divino. Esa persona ocupaba una instancia, un lugar por designación divina. Era designado por llamado divino. Dios mismo lo llamaba y lo establecía. Eso dice el verso 4. Y el verso 4 dice, atención, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Una honra. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Estoy leyendo el verso 4 del capítulo 5 del libro de Hebreos. En una traducción viviente dice, nadie puede decidir convertirse en sumo sacerdote. Nadie puede decidir convertirse en sumo sacerdote. Tiene que ser llamado por Dios tal como lo fue Aarón. Colócalo a los tiempos actuales. Nadie puede decidir hacerse pastor. Nadie puede ser pastor porque el cuñado lo llamó y lo puso. Nadie puede ser pastor porque el papá lo puso. Nadie puede ser pastor porque el hermano de sangre lo llamó a ocupar una vacante. Nadie puede ser pastor porque un amigo de confianza lo quiere establecer ahí. Nadie puede ser pastor por simpatía humana o por trascendencia humana. No. Se es pastor por llamado divino, por delegación de Jesucristo, porque Él mismo constituyó a unos, y habla de los 5 ministerios que Jesucristo otorga, constituye y dirige. Está claramente establecido en la Escritura. Nadie puede decidir convertirse en sumo sacerdote porque le parece. Ahí dice 5. Nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. Es una honra servir al Señor en esas dignidades. Pero nadie la puede usufructuar a mutuo propio. Debe ser llamado por Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdocio no era una vocación que uno elegía. Atención a esto. El sacerdocio no era una vocación que uno elegía. No. El sacerdocio era un llamado soberano que uno recibía. Los ministerios hoy no son vocaciones que uno elige, no es por vocación, no. Es por llamado soberano de Dios que uno recibe. Por eso es una honra de parte de Dios hacia nosotros. La honra del oficio era conferida exclusivamente por Dios. Hoy la honra de ser ministro como pastor, por ejemplo, o maestro, es conferida exclusivamente
exclusivamente por Dios. Para aquel entonces, tal y como lo enseña la antigua escritura, intentar tomar por su propia iniciativa este reconocimiento, esta honra, era un acto de rebelión total, de orgullo y presuntuoso. Y ahí está el caso de Coré, que habla Números 16, y trae terribles consecuencias. Porque la legitimidad del sacerdote no descansaba en su habilidad o piedad personal, en sus facultades humanas. No. La legitimidad del sacerdocio se fundamenta en la elección divina y en la unción que envía Dios. Aquí se ve claramente un principio esencial, fundamental, determinante. La mediación entre Dios y el hombre debe ser iniciada y validada por Dios mismo. Eso está claramente establecido en estos principios que habla Hebreos, que están desde el Antiguo Testamento en Levítico. Total. Esa mediación entre Dios y el hombre debe ser iniciativa y validada por Dios mismo. Para de contar, los hombres no podemos. No podíamos y no podremos. Por eso Dios estableció el orden que estableció. Determinó los pasos a seguir, los caminos a recorrer. Dios lo hace perfecto. De ahí, en virtud de lo que hemos visto aquí del capítulo 5 de Hebreos, del 1 al 4, es que podemos decir que Cristo, Jesucristo, en Él se da el cumplimiento supremo del sacerdocio, en Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento supremo del sacerdocio. Y lo vamos a ver a través de lo que viene del 5:5 hasta el 10. El autor comienza a desarrollarlo, ya viendo a Jesucristo, enfatizando en Jesucristo. Conduce ante todo a Jesucristo y se ve en Jesucristo. Y es cuando el autor de Hebreos entonces se enfoca para demostrar cómo Cristo no solo cumple los requisitos que ya vimos para la cuestión humana, sino que lo supera totalmente. Trasciende de una manera absolutamente superior. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Estableciendo un sacerdocio santo, totalmente eficaz y único. Único. No hay otro. Es el de Él. Solo el de Él. Por Él. Solo el de Él. En unas condiciones perfectas, como lo es Él. El primer aspecto que aquí vemos, lo podemos encontrar ya en el versos 5 y 6 del capítulo 5 de Hebreos, es que Jesucristo está nombrado allí, en esa condición, reconocido en esa condición, establecido en esa condición, por la gloria de su fidelidad. Miren, atención, por la gloria de su fidelidad. Leamos con cuidado los versos 5 y 6 del capítulo 5 de Hebreos. Leamos con cuidado. Dice así. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Mire, así tampoco. O sea, tomando como referencia el ejemplo de los hombres, en el verso 4 dice, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ok, nadie puede tomarla para sí mismo. Entonces dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, ojo, Jesucristo siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, habiendo hecho lo que hizo en la cruz, en su condición de eterno Dios, dio un ejemplo total de lo que es respeto a la autoridad
del Padre, sujeción a la autoridad del Padre y seguir el conducto regular que Dios establece. Ojo, porque esto para nosotros es, hermano, esto nos va a volar los sesos. Jesucristo, siendo quien era, respetó la autoridad del Padre, la voluntad del Padre, y siguió los designios establecidos por el Padre, el camino que el Padre estableció, en los términos que el Padre estableció, que Dios mismo estableció. No los violentó, se acogió a ellos en obediencia, en respeto, en sujeción y con total humildad. Por eso es nombrado por la gloria de su fidelidad, fiel totalmente. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo. Ojo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estaba establecido desde la eternidad, pero Jesucristo no se lo tomó violentamente. Él esperó que fuera reconocido, pero para ser reconocido debía haber demostrado una fidelidad y haber cumplido una tarea. Este pasaje de 5 y 6 que hemos leído, en Nueva Traducción Viviente dice, sígame con cuidado, en Nueva Traducción Viviente, dice así, Nueva Traducción Viviente estoy leyendo: por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Ojo, viendo el ejemplo que Dios había establecido para los hombres y que la antigua escritura, el Antiguo Testamento relata con claridad en Levítico. Por ese ejemplo, dice, y por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que recibió ese honor de Dios, quien le dijo. Recibió ese honor de Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo. Y en otro lugar le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo no se autoproclamó. Él respetó la voluntad de Dios. Él se sujetó a la directriz de Dios. Ese nombramiento viene del Padre, pero acá se ve algo especialmente revelador. No es simplemente un llamado como el que recibió Aarón. No es un llamado tal y como lo recibió Aarón. No. El sumo sacerdocio de Jesucristo está vinculado intrínsecamente, está ligado totalmente a su identidad como el Hijo eterno de Dios. Alguien que lea el Salmo 2.7, por favor. Salmo 2.7, ¿quién dijo yo? Salmo 2.7. Pastor Raimundo, Salmo 2.7, por favor. Muy buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Amén. Voy llegando a Salmo 2.7. Amén, gracias, hermano. Dice el Salmo 2.7: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Y eso se da en virtud de la resurrección de Jesucristo. Miren, atención con lo que voy a decir. Si Jesucristo no hubiese resucitado, no estaríamos leyendo esto que está citado en Hebreos. Todo esto se da en virtud de la resurrección de Jesucristo. Es engendrado hoy. Habla de que empezó
una gestión en virtud de su resurrección. Hay un punto de partida en su resurrección. Y su nombramiento como sacerdote, según el orden de Melquisedec, es una declaración divina y eterna. Y eso está en el Salmo 110.4. Vamos al Salmo 110.4. Salmo 110.4. A ver. Salmo 110.4 dice así. Vamos a buscarlo acá. Estoy llegando acá. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está establecido en la eternidad, sellada por un juramento, y el autor de Hebreos lo destaca. Vamos a Hebreos 7:21. Vamos a Hebreos 7:21. Hebreos 7:21. Dice así. Hebreos 7:21. Dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces el autor de Hebreos está registrando lo que el Antiguo Testamento hablaba al respecto y que se cumplió en Jesucristo. Y ese hecho, esa declaración divina que recogen los salmos, que recoge el Antiguo Testamento, se eleva por encima del linaje de Leví, del sacerdocio levítico, porque ese sacerdocio levítico termina siendo temporal. Entonces, aquí venimos a entender algo increíble. Jesucristo tenía un derecho a ser sacerdote en razón de quién es el Hijo de Dios eterno y único. Pero ese derecho, Él lo confirma en virtud de lo que dice el verso 7 de Hebreos 5. El verso 7 de Hebreos 5 dice, atención, estando en condición de hombre. Aquí ese es un versículo impactante. Sígame con cuidado. Está hablando de un sufrimiento que valida su sacerdocio. Un sufrimiento que valida su sacerdocio. Atención. Lo repito. Un sufrimiento que valida su sacerdocio. Como Dios no sufre, porque Dios está por encima de ello. Como hombre sí. Y el texto bíblico dice, en el verso 7 de Hebreos 5, dice, y Cristo, atención, y Cristo en los días de su carne, atención a esto, paremos ahí un momento, y Cristo en los días de su carne, para ahí un momento. Y Cristo en los días de su carne. Si miramos esa expresión cortita de y Cristo en los días de su carne, si miramos esto así de una manera descuidada, decimos, no, esto no es coherente. ¿Por qué? Porque Cristo es el nombre del ungido de Jehová, del enviado del cielo, y está hablando de la condición divina. ¿Cómo así que Cristo en los días de su carne? Pues está aquí mencionando las dos naturalezas, hermano. Cristo, el Hijo de Dios, como Dios, en los días de su carne, en los momentos, en los tiempos, en los días en que estaba en la tierra como hombre, en carne y hueso, en los días de su carne, en su naturaleza humana, porque Él tiene sus dos naturalezas, la divina y la humana. Y Cristo en los días de su carne
Y en esa condición humana de carne y sangre, Cristo, el enviado del cielo, el ungido de Jehová, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto es impactante, porque Cristo, el Hijo de Dios, como Dios, en su naturaleza divina, sin haber perdido los atributos divinos, sino que Él los dejó quietos allí para oficiar como hombre en la naturaleza humana. Recordemos que las dos naturalezas no se mezclan, esa es la unidad hipostática en Cristo, no se mezclan las dos naturalezas, sino que Él se despojó de su condición de Dios, vino y se hizo hombre y tomó la naturaleza humana, asumió la naturaleza humana, se hizo hombre como cualquiera de nosotros, siguió el ciclo de cualquiera de nosotros. No fue un caso tipo Hollywood que llegó, bajó y de un momento a otro apareció como hombre. No, Él vino y por el poder del Espíritu Santo se engendró en una mujer virtuosa, apartada, escogida, que fue María. Y se desarrolló como cualquiera de nosotros en el vientre de María, sin intervención de hombre. Por eso es ahora el Espíritu Santo, Hijo de Dios. Y estuvo en el vientre de María y nació como un hijo, como el hijo de un hombre. Por eso una de las maneras de llamarlo a Él es el Hijo del Hombre. Tal y como nosotros, pero sin dejar de ser Dios. Y en los días de su carne, en esa condición humana, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esa condición humana sujeta a Dios, reconociendo a Dios, humillándose ante Dios, en su condición humana. Aquí se está refiriendo en particular a la agonía en Getsemaní. Y la agonía en Getsemaní, atención, la agonía en Getsemaní no fue un momento de debilidad pecaminosa, no fue consecuencia del pecado, nunca. Es la expresión más profunda de su perfecta humanidad en santidad, enfrentando el horror, enfrentando las consecuencias del pecado de los hombres que iba a asumir y por tanto debía tomar la copa de la ira de Dios. Y él sabía a qué se exponía, a asumir la ira de Dios y a quedar separado de Dios por un tiempo. Ese temor reverente, eulabeia del griego, eulabeia en el griego, no habla de miedo al Padre. No, no está hablando de miedo al Padre. Nunca, para nada. Está transmitiendo una idea clarísima de una sumisión piadosa y reverente. Una sumisión piadosa, reverente a la voluntad de Dios. Una sumisión voluntaria a la voluntad divina, reconociendo la majestad divina. Mire, Kissmaker dice así al respecto. Simon J. Kissmaker dice así. Su oración no fue para evitar la cruz, dice este comentarista, hablando de Jesús en Getsemaní. Su oración no fue para evitar la cruz, sino para poder soportarla en obediencia. Ojo, su oración no fue para evitar la cruz, sino para poder soportarla en obediencia. ¿Entendemos? ¿Y cómo fue oído entonces? No fue librado de la muerte, no. Él no pedía ser librado de la muerte. Él fue resucitado de entre los muertos, que es diferente. Él no fue librado de la muerte, no fue librado de la obra de la cruz, debía pasar por allí. Pero Él fue resucitado de entre los muertos. Y esa resurrección
Es la respuesta del Padre, la respuesta del poder de Dios, el sello de aprobación de su sacrificio. Dios aprobó el sacrificio. Dios quedó contento con la paga del pecado. Dios honró a su Hijo, mostró su complacencia con su Hijo. El verso 8 es el mismo capítulo 5 de Hebreos. Verso 8, mis hermanos. Dice, Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Un verso cortico en la redacción, pero extensísimo y profundo en la revelación y aplicación. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo aprende obediencia el Hijo de Dios sin pecado? Es una pregunta que es válida. ¿Cómo así que aprendió la obediencia? El Hijo de Dios. Sin haber pecado, le tocó aprender obediencia. Ese verbo griego para aprendió no transmite la idea de, ojo, el verbo griego usado para traducir aprendió no traduce, no da la idea de una transición de la desobediencia a la obediencia. No quiere decir que él fuera desobediente y que debía aprender obediencia. No habla de eso. Atención, no estamos hablando de eso. No estamos hablando que Cristo entonces como humano desobedeció y por lo tanto padeció para aprender la obediencia. No es esa la idea que transmite el original griego. Al contrario. Esto es un aprendizaje de experiencia. Aunque él siempre fue perfectamente obediente en su naturaleza humana, fue perfectamente obediente sin pecado. A través del sufrimiento experimentó el costo de esa obediencia en un mundo caído. Jesús experimentó lo que cuesta obedecerle a Dios en medio de un mundo caído. Esa obediencia fue probada en las condiciones más extremas y por eso se demostró y se aprobó, porque era perfecta y completa y única. Estamos hablando de Jesucristo. Eso le dio una calificación que expresa el verso 9. Lo clasificó. Quedó calificado para ser la fuente de salvación. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado. Verso 9 de Hebreos 5. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí no dice para todos los que le creen. Ahí dice para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, y si puedes subrayar perfeccionado, subrayalo. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y esa palabra perfeccionado, teleioteis, del griego, perfeccionado, transmite la idea, significa llevado a la meta o completando algo. Eso quiere decir
que llegó a una meta o completó algo que había iniciado. Y a través de su ciclo completó un trabajo. A través de un ciclo completo de encarnación, sufrimiento, muerte y resurrección, Cristo fue calificado de manera única para ser nuestro sumo sacerdote y el autor de la salvación. Calificó. Fue aprobado. Se encarnó. Sufrió. Murió. Resucitó. Agreguemos, dejó el trono celestial. Se encarnó en María. Sufrió. Murió y resucitó. Esto le dio la calificación única y necesaria, suficiente para ser nuestro sumo sacerdote y el autor, fuente, origen de una salvación que no es temporal, es eterna. Porque es una obra completa y la salvación es completa y definitiva. Salvación completa y definitiva para todos los que se someten a Él en virtud de la fe. Una salvación completa y definitiva, única y eterna para todos los que se someten a Él en la fe. Y en consecuencia, lo que dice el verso 10, fue declarado sacerdote de un orden superior. El verso 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Declarado sacerdote de un orden superior. Eso es lo que dice el verso 10. El premio, digámoslo así, si me permiten usar esa expresión, el premio. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces el autor vuelve a usar un argumento básico que él tiene. El sacerdocio de Cristo no es una simple mejora a lo que Levítico enseña o presenta, no. Es algo totalmente superior, diferente pero superior. Y hace referencia al Melquisedec que aparece en Génesis 14. Quien fue rey y sacerdote. Sin genealogía registrada. Sin padre y sin madre, dice la Escritura. Convirtiendo ese Melquisedec en un tipo de Cristo y su sacerdocio eterno. En un tipo de Cristo y su sacerdocio eterno. Entonces, como consecuencia, en coherencia con esto, este sacerdocio de Cristo es superior porque es real, porque Él es rey y sacerdote. De tipo personal, porque se fundamenta en quién es Él. Dios. Y es eterno. Porque es Cristo, el Hijo de Dios. Y tenía una tarea por cumplir y la cumplió. Por ti y por mí en la cruz. Y por eso Él es el Salvador por excelencia. Único y suficiente. No necesitamos otro. Y esa salvación es perfecta. Y en Él estamos asegurados. Aleluya. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.